Soy Rubén Meléndez y soy alumno de la carrera de Administración de Pymes, y esta es la unidad 1 y voy a hacer la actividad 1 de la materia de normatividad fiscal. Les voy a explicar lo que son las finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. Vayamos con el primer concepto: finanzas públicas. Finanzas públicas es el término que se emplea para referirse a la obtención, gestión y administración de fondos públicos. Y algo que me ayuda mucho a poder comprender un poco este término es compararlo con el término finanzas personales. Cuando hablamos de finanzas personales, pues hablamos de las finanzas de nosotros como individuos, de, por ejemplo, cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuáles son nuestros gastos fijos y todas esas cuestiones. Pero al hablar de finanzas públicas hablamos de un tema, de finanzas mucho más extensas y obviamente conceptos. En finanzas públicas se habla de dónde se van a obtener los ingresos, por ejemplo de impuestos o de producción petrolera, por ejemplo, y en qué se va a gastar ese dinero, en qué programas sociales o en qué se va a invertir ese dinero, por ejemplo en carreteras, escuelas o un sinfín de cosas, ¿verdad? Y ahora vayamos con el otro tema, con el otro concepto: política fiscal. Aquí les pongo una descripción que yo puse. Es el conjunto de medidas que adopta un gobierno para llevar a buen término los planes de desarrollo del país y hacer frente a los ciclos económicos nacionales y globales. La política fiscal en la política fiscal se determinan rubros, por ejemplo el gasto público, el presupuesto, los impuestos y un sinfín de otros conceptos que influyen directamente en la economía de un país, y esto a su vez por ejemplo controla las tasas, evita fugas de capitales. Esta política fiscal determina qué tantos impuestos, y se trata de mantener un equilibrio de las finanzas de un país para hacer contrapié a la situación que se vive nacionalmente y también en el exterior o mundialmente. Y ahora vayamos con el siguiente término: política del gasto público. Esto es un término que se puede parecer al anterior. Es una política y del gasto público, o sea, simplemente en qué se va a gastar el dinero, cuáles son las áreas en donde se necesita más inversión, en donde donde el país puede generar más ingresos, o simplemente en el rubro en el que el país está cojeando, por así decirlo. Ahí entran las políticas del gasto público. Y les voy a leer aquí un concepto que yo puse. Una otra comparación que me ayudó a entenderlo: por ejemplo, la política de gastos personales podría ser, ¿no? O sea, nosotros recibimos un sueldo, por ejemplo, o recibimos dinero de X fuente, y tenemos metas, así, por ejemplo, comprar un carro. Aquí yo puse un ejemplo de que nuestra política de gasto podría ser comprar un carro, pero esa política tiene que estar respaldada por un ingreso, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Tal vez nos compramos un carro a crédito, pero nuestros ingresos no nos lo, matemáticamente no cuadra, y eso nos va a generar problemas. Entonces la política del gasto público tiene que estar respaldado por una política de ingresos, o sea, que ahí cuadre. Entonces, y el presupuesto, aquí en el presupuesto
es el reflejo de las recaudaciones y el gasto público. O sea, es como, podría decir, como un plan de que, ok, tenemos estos ingresos y vamos a hacer estos gastos. Estos se determinan, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo determina haciendo una estimación. Por ejemplo, ellos hacen obviamente un informe súper detallado de dónde se están obteniendo ingresos y cuántos ingresos se pueden obtener de ahí, un estimado. Y eso se hace por años. O sea, aquí en México son años naturales, de enero hasta diciembre. Y bueno, también Hacienda hace un estimado de cuánto va a gastar tanto ella, o sea, Hacienda cuánto gasta en sus operaciones, y las otras empresas, por ejemplo Pemex y otras empresas que paraestatales, y en base a eso pues se hace tanto el presupuesto con ingresos, pues se hace un presupuesto en base al ingreso estimado, y también se hace el presupuesto con la estimación de los egresos. Y pues bueno, eso sería todo mi participación. Es pues un pequeño review de cómo yo entendí estos términos. Nos vemos, hasta luego.